Hoy no vamos a una ciudad bulliciosa. Vamos a la nada, a un punto perdido en el mapa, a un rancho donde el tiempo se detuvo hace 50 años, donde el horror echó raíces tan profundas y espinosas como los cactus, y donde un hombre construyó un reino, una dinastía, basada en la mentira más fundamental de todas. Una mentira que lo siguió hasta la tumba. Literalmente. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. La historia de hoy es sobre un fantasma que dejó un rastro de vidas rotas, de identidades robadas. Es una historia que los obligará a preguntarse qué es más monstruoso: el crimen que se comete a puerta cerrada o el silencio cómplice que lo permite. ¿Qué es más pesado? ¿La culpa de una familia o la burocracia de un sistema? Si creen que la verdad, por más incómoda y terrible que sea, merece ser desenterrada, suscríbanse, activen las notificaciones y acompáñenme en este viaje al corazón del olvido, porque hay tumbas que deben ser abiertas y hay secretos que, aunque enterrados bajo metros de tierra y mentiras, se niegan a morir. Todo comenzó con un funeral, o, más bien, con los papeles que vinieron después. David era un abogado joven, recién salido de la facultad, con la toga todavía oliendo a nueva y la cabeza llena de un idealismo que el mundo real aún no había tenido tiempo de aplastar. Trabajaba para una pequeña organización de ayuda legal en Hermosillo. Un trabajo noble, mal pagado. Su escritorio estaba siempre cubierto por casos de disputas de tierras, deudas impagables y la miseria cotidiana de los olvidados por el sistema. Él creía en la ley, como un instrumento de justicia. Pronto aprendería que, con más frecuencia, es un muro. El caso llegó a su escritorio en una carpeta de manila desgastada. Sucesión testamentaria Vargas. Un trámite de rutina, aburrido. El patriarca de una familia de un rancho remoto, un tal Ramiro Vargas, había muerto de viejo. Había que arreglar los papeles de la herencia, una pequeña parcela de tierra reseca y una casa de adobe. Nada complicado. David tomó el caso sin pensarlo 2 veces. Fue su primer paso hacia un abismo que no sabía que existía. Condujo durante 4 horas para llegar al rancho. El paisaje se fue vaciando poco a poco. El pavimento se convirtió en tierra. La tierra en arena. El calor era una presencia física, un martillo invisible que golpeaba el techo de su viejo coche. El rancho era apenas un suspiro en la inmensidad. Un puñado de edificios de adobe, agrietados por décadas de sol. El silencio era absoluto. Un silencio que pesaba, que oprimía, que juzgaba. No había pájaros, no había viento, solo el zumbido de su propia sangre en los oídos. Lo recibió Laura Vargas, la hija del difunto. Una mujer que no tendría más de 40 años, pero cuya mirada parecía cargar con el peso de 60. Sus ojos eran 2 pozos de un cansancio infinito. Detrás de ella, una sombra. Ana, su nieta, una adolescente de unos 18 años, con la misma mirada vacía de su madre. Y un niño pequeño, de unos 2 años, aferrado a la pierna de Ana, mirándolo todo con unos ojos demasiado serios para su edad. La casa olía a polvo, a encierro, a tristeza vieja, sedimentada. David se sentó a la mesa de la cocina. Extendió los documentos sobre el hule gastado. «Siento su pérdida», dijo, por pura formalidad. Laura solo asintió, una vez. No hubo lágrimas. Ana miraba un punto fijo en la pared de adobe. La pena en esa casa no era un evento reciente. Era una condición permanente, como el color de las paredes. Empezó el papeleo, revisión de actas, títulos de propiedad, y ahí, en la primera página, comenzaron los problemas.
El acta de defunción, expedida hacía un mes, decía Ramiro Vargas. Pero un viejo título de propiedad de la tierra, el documento original de hacía casi 50 años, estaba a nombre de Ramiro Soto, un apellido diferente. «Debe ser un error del registro», dijo David con la confianza de un novato. «Un error de dedo al transcribir. Pasa todo el tiempo. Lo arreglaremos». Laura se tensó. Sus manos, que descansaban sobre la mesa, se cerraron en puños. «Sí», susurró, «un error». Pero todo su cuerpo, cada fibra de su ser, gritaba que era una mentira. David, por pura diligencia profesional, necesitaba aclarar esa pequeña discrepancia. Era su trabajo. Pasó días yendo y viniendo entre la ciudad y ese rancho perdido, haciendo preguntas que eran recibidas con un silencio denso, con miradas evasivas. Sentía que caminaba sobre una capa de hielo muy delgada, sobre un lago muy profundo. La atmósfera en esa casa era irrespirable. Había un miedo palpable. Un miedo que flotaba en el aire, que se pegaba a la piel. Un miedo al hombre que ya estaba muerto. Su fantasma, entendió David, seguía sentado a la cabeza de esa mesa. Una tarde, David encontró a Laura sola, remendando una camisa vieja con hilo y aguja. El sol del atardecer entraba por la ventana, dibujando un rectángulo de luz naranja en el suelo de tierra y revelando el baile de millones de partículas de polvo. «Laura», dijo suavemente, para no asustarla, «necesito que me diga la verdad sobre el nombre. Es solo un tecnicismo, pero si no lo aclaramos, no podremos arreglarlo de la tierra. El gobierno podría decir que los papeles no son válidos. Podrían perderlo todo». Usó la única palanca que se le ocurrió: el miedo a la pobreza. Funcionó. Laura dejó la aguja y la camisa a un lado. Respiró hondo. Un sonido quebrado, doloroso. Y la primera capa del horror, la más superficial, se desprendió. «Vargas no era su nombre», susurró, sin levantar la vista de sus manos agrietadas. «Era el apellido de mi madre, el de soltera. Él lo tomó cuando llegaron aquí, hace casi 50 años. Su nombre real era Soto, Ramiro Soto. ¿Por qué lo cambió?» «Component placement», preguntó David, sintiendo un primer escalofrío. Laura levantó la vista. Y en sus ojos, David vio un miedo tan antiguo, tan arraigado, que parecía parte de su ADN. Porque venía huyendo. De algo que hizo en Chihuahua. Un problema de sangre. Nunca supe exactamente qué. Llegó aquí, a este lugar donde no había nadie, y se enterró en vida. Y nos enterró a todas con él. David sintió un vértigo helado. El hombre no solo había vivido una mentira, había sido enterrado bajo ella. La cruz de madera en el pequeño cementerio del pueblo decía Ramiro Vargas. Una mentira grabada a navaja en la madera. Una mentira que el sistema había oficializado en un acta de defunción. Pero eso era solo el principio. La punta de un iceberg monstruoso que se escondía bajo la superficie de la rutina. David siguió revisando los documentos, las actas de nacimiento, los hijos de Laura. 3. Todos nacidos en ese rancho. Y en las 3 actas el mismo espacio en blanco. Padre. Desconocido. Era común en las zonas rurales. Una formalidad que a nadie le importaba. Pero algo en la mirada de Laura, en su silencio, le dijo que esto no era común. Era una evasión deliberada, una mentira por omisión. Una noche, volvió al rancho. El desierto, de noche, es otro mundo. Un mundo de sombras y estrellas imposibles. La encontró en el porche, sentada en una mecedora que no se mecía. Miraba la oscuridad infinita. Se sentó a su lado, en el escalón de adobe.
No dijo nada durante un largo, largo rato. Solo el sonido del viento caliente. Luego, le preguntó, con la voz más suave que pudo: Laura, ¿quién es el padre de sus hijos? Ella se quedó inmóvil, una estatua de sal en la penumbra. El viento caliente movía los mechones de su cabello. Y entonces, sin un solo sollozo, comenzó a llorar. No era un llanto ruidoso. Eran lágrimas silenciosas, lentas, amargas, que caían de sus ojos y dejaban pequeños puntos oscuros en el polvo de sus rodillas. Usted ya lo sabe, susurró. La confesión no fue una frase. Fue una rendición, un derrumbe. David sintió que el aire del desierto le faltaba. El calor de la noche de Sonora se sentía como un frío glacial. Se le erizó la piel de los brazos. ¿Él? Logró preguntar, aunque ya sabía la respuesta. Ella asintió, la cabeza gacha, derrotada. El primero, yo tenía 14 años. Me dijo que mi madre ya no podía darle más hijos, que su cuerpo estaba gastado, que ahora era mi turno. Mi deber como hija. Me dijo que así se mantenía la sangre pura, fuerte, limpia. Que éramos una estirpe especial, que no debíamos mezclarnos con la gente de fuera. David se levantó. Tuvo que caminar unos pasos en la oscuridad, lejos de ella, lejos de su voz. Sentía el sabor metálico del horror en la boca. Las palabras de la mujer resonaban en su cabeza. Deber, sangre pura, estirpe. Eran las palabras de un loco, de un monstruo. Miró los papeles que llevaba en su maletín, actas de nacimiento, títulos de propiedad. De repente se sentían sucios, contaminados. Eran la arquitectura legal de un infierno personal. Eran los ladrillos de una prisión invisible. Regresó y se sentó de nuevo, un poco más lejos. Pero la confesión no había terminado. Faltaba el último círculo del infierno. David miró hacia la casa, donde una luz débil, la de una vela o un quinqué, iluminaba la ventana de Ana, la nieta, y su pequeño hijo. Un miedo terrible, una sospecha que no se atrevía a formular, se apoderó de él. Laura, Zrenia, dijo, y su propia voz le sonó extraña, temblorosa. ¿Y el niño de Ana? Laura se abrazó a sí misma con fuerza, como si el viento del desierto pudiera romperla en pedazos. Su llanto se detuvo de golpe. Fue reemplazado por una calma aterradora. La calma de la resignación absoluta, del vacío total. También es de él, dijo, con la voz hueca, sin vida. Cuando Ana cumplió 15, dijo que ya era mujer. Dijo que mi sangre ya estaba vieja, que mi vientre estaba cansado, que necesitaba sangre joven y fuerte para continuar el linaje. Una noche se la llevó a su cuarto. Y yo no hice nada. Solo escuché. Cuando le sucedió a mi madre, ella enmudeció. David quedó petrificado, completamente rígido. El universo se había desmoronado. Las estrellas parecían pozos sin fin. El hombre, Ramiro Soto, alias Vargas, no únicamente había concebido con su propia hija, también había engendrado con la hija de ésta, con su nieta. Con su nieta. El niño que jugaba en el patio era su hijo, y su bisnieto. Laura era la madre de sus hijos, y la abuela de su otro hijo. Ana era la madre de su hijo, y también su nieta. Era un nudo imposible de parentescos prohibidos, una abominación genealógica. Un árbol familiar que crecía hacia adentro, retorciéndose sobre sí mismo, pudriéndose desde la raíz. La historia completa, que David fue reconstruyendo pieza por pieza, era aún más oscura. Ramiro Soto había llegado a Sonora huyendo de un cargo de homicidio en Chihuahua. Mató a un hombre por una disputa de tierras.
Se instaló en ese rancho aislado con su esposa, la madre de Laura. La sometió. La aisló del mundo. Ella murió unos años después. Una fiebre, le dijo él al único vecino a kilómetros de distancia. Nadie preguntó. Nadie investigó. A partir de ahí, se quedó solo con su hija, Laura. Y comenzó su reinado de terror y locura. No solo usó la violencia física, fue más sutil, más perverso. Usó la manipulación psicológica. Les prohibió ir a la escuela más allá de la primaria, para que no se les llenara la cabeza de ideas. Les prohibió tener amigos. La gente de fuera es mala, está podrida. Controlaba cada centavo, cada bocado de comida. Convirtió el rancho en una isla. Una prisión al aire libre, rodeada por un desierto infranqueable. ¿Y el pueblo más cercano? El pueblo sabía, o al menos sospechaba. Veían a Laura tener hijos, uno tras otro, sin ningún hombre a la vista. Veían a los niños crecer, todos con los mismos ojos penetrantes y fríos de Ramiro, pero Ramiro era un hombre duro, violento, de pocas palabras y puños rápidos. Y en el desierto, la primera regla es sobrevivir. Y para sobrevivir, a veces, hay que mirar hacia otro lado. El silencio se convirtió en una pared que protegió el infierno de Ramiro durante 40 largos años. David regresó a Hermosillo en un estado de shock. El ruido de la ciudad, los semáforos, la gente, todo parecía absurdo, trivial. Tenía el silencio del desierto metido en los oídos y los susurros de Laura grabados a fuego en la memoria. No podía simplemente archivar el caso de la herencia y olvidarse. La justicia, por pequeña que fuera, tenía que hacerse, aunque el criminal ya estuviera muerto. El primer paso: corregir las mentiras. Darle a esos niños su verdadera identidad. Y poner el nombre correcto en la tumba. Exponer la mentira. Fue entonces cuando chocó contra el muro real, el muro del sistema. Su primera parada fue la agencia del Ministerio Público del municipio más cercano. Una oficina polvorienta, con un ventilador de techo que se movía con la lentitud de un animal moribundo. Le contó la historia al comandante. Un hombre con una gran barriga y una mirada de profundo aburrimiento existencial. El comandante lo escuchó sin interrumpir, mientras limpiaba un arma sobre su escritorio. Cuando David terminó, exhausto y agitado, el hombre dejó el arma a un lado. «Mire, licenciado», dijo, con un tono de fastidio. «¿Y qué quiere que haga yo? El señor está muerto y enterrado. ¿A quién arresto? ¿Al fantasma? Pero los crímenes, el abuso, crímenes que nadie denunció en 40 años. Y el principal sospechoso ya está bajo tierra, caso cerrado por causas naturales. Pero la identidad, los niños...» El comandante bostezó. Un bostezo largo, ruidoso, que olía a café y a indiferencia. Eso ya es un drama familiar. Cosas de herencias, de faldas. Eso no es asunto de la policía. Arréglense entre ustedes en lo civil. David salió de allí sintiendo una rabia fría e impotente. La ley no era un escudo para los débiles. Era una excusa para los indiferentes. No se rindió. Fue a la Fiscalía General del Estado, en Hermosillo. Un edificio moderno, con cristales polarizados y un aire acondicionado helado que contrastaba con el infierno de afuera. Después de 3 días de intentarlo, consiguió una cita con una fiscal de delitos sexuales. Una mujer joven, de traje sastre y mirada dura. Le expuso el caso, con cada detalle sórdido. Ella lo escuchó con una atención profesional, casi clínica. Tomó notas en una libreta. Su rostro no mostraba emoción alguna. Cuando David terminó,
Ella juntó las manos sobre el escritorio. Entiendo la gravedad de la situación, licenciado. Es monstruosa, dijo. Y por un segundo, David sintió esperanza. Sin embargo, continuó, y la esperanza se desvaneció. Desde el punto de vista del derecho penal, mis manos están atadas. El artículo 101 del Código Penal para el Estado de Sonora es muy claro. La acción penal se extingue con la muerte del imputado. Lo que significa que no hay crimen que perseguir, no hay caso que abrir, no hay nada que yo pueda hacer. Pero las víctimas están vivas, los niños están vivos. Las víctimas, ahora, son parte de un juicio sucesorio. Y los niños, de un posible juicio de reconocimiento de paternidad. Es un asunto del derecho familiar, no del penal. Lo siento. No puedo asignarle un investigador a un caso donde el criminal ya fue juzgado por Dios. David sintió que las paredes de la oficina se cerraban sobre él. El sistema había convertido la tragedia en una cuestión de jurisdicción. Es que esto ya no es abuso, ¿entiende? Al morir el perpetrador, se convierte en un asunto de identidad. Eso le corresponde a otra dependencia. Llene el formato de rectificación de actas. El sistema no buscaba justicia. Buscaba ordenar el horror en carpetas, clasificarlo, archivarlo hasta que fuera olvidado. La última esperanza de David era el registro civil. Un acto simple, simbólico. Corregir el nombre en el acta de defunción. Y, lo más importante, corregir las actas de nacimiento de los niños. Borrar la mentira. Darles un comienzo limpio. La directora del registro civil, una mujer mayor, de peinado impecable y mirada severa, lo recibió en su oficina. Escuchó la historia con una expresión de creciente disgusto. Pero el disgusto no era por el incesto. Era por la idea de alterar sus archivos sagrados. Imposible, licenciado, dijo tajante cuando David terminó. Absolutamente imposible. ¿Cómo que imposible? Tengo el testimonio de la madre. Tengo la historia. El testimonio no es una prueba legal para nosotros. Nuestras actas son documentos con fe pública. Gozan de una presunción de veracidad. No podemos cambiarlas basadas en chismes de familia. ¿Chismes? Es la verdad. Para cambiar un apellido en un acta de defunción, necesito una orden judicial que rectifique el acta de nacimiento original del difunto, la cual probablemente no existe. Y para corregir las actas de esos niños, necesitaríamos pruebas de ADN fehacientes. Pero el hombre está muerto. Pues entonces necesitaría una orden judicial para una exhumación, dijo ella, como si le estuviera pidiendo la luna. ¿Se da cuenta del escándalo? ¿De la complejidad? ¿De los recursos que eso implica? Licenciado, el sistema está diseñado para proteger la certeza jurídica, no para airear los trapos sucios de las familias. David se quedó sin palabras. La certeza jurídica, la certeza de una mentira, la protección de los secretos, sellada y certificada por el Estado. Salió de esa oficina sintiendo el peso de miles de archivos, de miles de mentiras convertidas en verdad por un sello de tinta. La historia podría haber terminado ahí. Con David derrotado, volviendo a sus casos de deudas impagables, con la mentira de Ramiro Soto intacta para la eternidad, con los niños condenados a llevar un apellido que era una marca de hierro. Pero David era joven y terco, y ahora estaba enojado. Se pasó los siguientes 6 meses estudiando derecho familiar en sus noches libres. Se convirtió en el abogado de Laura y Ana, pro bono. Presentó una demanda en los juzgados familiares. Luchó contra abogados del Estado que argumentaban que no había pruebas suficientes.
y que se buscaba alterar el orden público. Se enfrentó a jueces que querían desechar el caso para no complicarse. Y finalmente, después de una batalla agotadora y silenciosa, consiguió la orden. La orden para exhumar el cuerpo de Ramiro Soto, alias Vargas. El día de la exhumación, el pequeño cementerio del pueblo estaba en silencio. Solo David, un par de peritos con trajes blancos, y Laura estaban presentes. Abrieron la tumba. El sonido de las palas contra la tierra seca. Sacaron el ataúd, tomaron las muestras, y 2 semanas después, el resultado llegó en un sobre sellado. ADN. La ciencia no miente, la ciencia no tiene miedo. La ciencia no entiende de burocracia. La prueba era irrefutable. Ramiro era el padre de los hijos de Laura y el padre del hijo de Ana. La victoria no fue un titular en los periódicos. No hubo un juicio penal. La victoria fue silenciosa. Fue un papel. Una nueva acta de nacimiento para el hijo de Ana, donde el espacio para el nombre del padre estaba, por primera vez, legalmente en blanco. Fue una nueva acta de defunción, donde se leía el nombre verdadero, Ramiro Soto. Y una nueva cruz de madera sobre la tumba, con el nombre correcto, que David mismo clavó en la tierra. La mentira había sido borrada. La verdad, por terrible que fuera, había sido escrita en piedra. No es un final feliz. No hay finales felices en estas historias. El dolor de esa familia no se borra con un papel. Pero se les devolvió algo. La identidad. La dignidad de no tener que vivir bajo la sombra de la mentira del monstruo. Y esa, a veces, es la única justicia posible. La que se pelea en oficinas polvorientas. La que se gana en silencio. La que, finalmente, le devuelve el nombre correcto a las cosas. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.